De lunes a viernes de 10 a 12 en Plaza Radio, A Golpe de Micro, con Miguel Coy. My name is Josh Leverett, professional canine trainer. Sit. My dog training system is known all over the world. Good boy. I help the dogs that no one else will. She can be the most loving dog, but at the same time the most violent animal. It's time, bro. We don't fix this. Hace unos días leíamos la siguiente noticia. Más de 30.000 personas piden a Netflix que cancele su nuevo programa sobre educación canina llamado Terapia Canina. Lo estábamos escuchando en su versión original y que ya se ha estrenado en la plataforma. Algo que ha hecho saltar las alarmas de muchos colectivos, asociaciones y particulares que han puesto sobre la mesa el tema de la educación de los animales, que tan importante es. Sobre lo que ha pasado, sobre el programa en cuestión, queremos hablar en el programa, queremos hablar en los próximos minutos y lo vamos a hacer con la experta en televisión y colaboradora en Culture Plaza y añosá en este programa, Teresa Díez. Sí. Buenos días, Teresa. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Bueno, Teresa nos puso sobre la pista con este programa y sobre esta noticia y hemos querido tratarlo. Terapia Canina, 6 capítulos lleva, ¿no? Y que pueden verse ya en Netflix. ¿Qué ha pasado con esto, Teresa? Cuéntanos. Bueno, pues no ha pasado absolutamente nada, que eso es precisamente lo preocupante o lo peligroso. Y es que, lamentablemente, tanto en la televisión tradicional como en las plataformas bajo demandas, no existe ninguna herramienta que pueda articular que haya una protección del bienestar animal y que haya un fomento del bienestar animal. Así como hablamos de la protección infantil, del espectador infantil, o ahora estaba oyendo a los compañeros nutricionistas como todos los medios de comunicación tienen los oídos bien abiertos cuando un nutricionista nos enseña a alimentarnos o alimentar a nuestros hijos de una manera más sana, pues con el tema de la educación canina pues hay un enorme agujero y lamentablemente priman más los contenidos donde se ve un antes y un después muy rápido que una educación canina más positiva a través del adiestramiento con refuerzo positivo que no utiliza medidas aversivas como son los collares de ahogos o de pinchos. Entonces al final lamentablemente el espectador se ve reflejado y esos son los modelos que estamos difundiendo en los medios, ¿no? Cuando ahora, pues seguramente podréis comentarlo y lo comentaréis seguramente con cualquier otro experto, os dirá que ahora mismo no hay ninguna, científicamente no hay ninguna certificación de que utilizar un collar de castigo sea beneficioso para el perro, sino más bien al contrario, ¿no? Entonces... Sí. ¿Esto había pasado antes con algún programa de estas características? Bueno, ya pasó con el programa de César Millán, el clásico que se ha emitido en 4 y que todavía se sigue emitiendo los sábados por la mañana. Y ya también la Sociedad Americana de Veterinaria y Comportamiento Animal ya también denunció y ya hubo una recopilación de firmas. Incluso él se ha tenido que ver en los juzgados con algún caso directamente de denuncias. También hemos visto casos flagrantes en un programa que había en 4 en 2014 que se llama Killer Karaoke, que los concursantes tenían que meterse en una especie de piscinas con animales dentro. ¡Ostras! Y en una de ellas metieron unas serpientes que no eran acuáticas en una piscina de agua, con lo cual las serpientes se estaban ahogando. Entonces ahí también una asociación animalista denunció el hecho y tampoco pasó absolutamente nada, ni se paró el programa, ni se tomaron medidas, ni nada, ¿no? O sea, parece que es una asignatura todavía donde tenemos mucho que aprender. Sí, muy pendiente. Vamos a hacer una cosa, Teresa, vamos a ir a la información, si no te importa. Hacemos la información y después seguimos con este tema porque quiero que sigamos hablando de ello, porque hay mucho que contar sobre el programa y sobre lo que envuelve a eso, ¿no? O sea, que el objetivo al final es ese, ¿no? Hablar de cómo se está adiestrando en ese programa y si es aceptado o no a las mascotas. ¿Te parece? Enseguida volvemos, Teresa. Gracias. Estupendo. Venga. A Golpe de Micro en Plaza Radio. Plaza Radio. Plaza Radio. La voz de Valencia Plaza. La voz de Valencia Plaza.
11 de la mañana, 6 minutos. Retomamos A Golpe de Micro en Plaza Radio. Iniciamos segunda hora y retomamos, digo bien, porque nos habíamos quedado hablando con Teresa Díez, experta en televisión y colaboradora en Cultur Plaza, de ese programa de Netflix llamado Terapia Canina, bueno, pues que ha hecho saltar las alarmas a muchos colectivos, asociaciones y particulares, porque, bueno, se dice que emplea técnicas que son del pasado y que no son técnicas en principio positivas para adiestrar a perros. Teresa, ¿estás ahí, verdad? Sí, aquí estoy. Nos habíamos quedado, que estábamos hablando que se habían dado diferentes casos en otros programas, otro tipos de programas que también, bueno, pues se hacían prácticas que no eran del todo positivas y buenas, ¿no? Y que podríamos decirlo así, ¿no? Pero nos centramos en esta terapia canina. ¿Se están recogiendo firmas todavía para esto? Bueno, es que la verdad es que esta iniciativa de firmas fomentó en la Asociación Norteamericana de Veterinarios, ¿no? El Colegio de Veterinarios en Estados Unidos. Recopilaron 35.000 firmas, el programa se estrenó y la verdad es que por suerte, entre comillas, el programa ha tenido tan poco éxito que no ha sido necesario llevar esto más allá. Simplemente, digamos, con ignorarlo ya es suficiente para que una cadena se dé cuenta de que, bueno, pues no ha funcionado, pues no creo que tenga mucho más desarrollo este programa. Pero sí que está bien, y en ese sentido en España también los colegios de veterinarios españoles ya están encima de este tipo de contenidos y de denunciarlos precisamente para que no sigamos creando una madeja cada vez más grande, ¿no? Porque es que, además, en este caso, este programa, lo primero que a mí me llamó la atención es que miente. Es decir, porque el señor, se llama Jas Leveret, el adiestrador, presume ante los espectadores de que él modifica el comportamiento de los perros a base de refuerzos positivos, ¿no? Entonces tú al principio escuchas eso y dices, pues bien, vale. Oye, muy pues bien, esto es adelante. un poco exacto. Pero cuando ya vemos el primer caso del primer perro, además él dice, voy un momentito al coche a coger mis herramientas, voy a traer una caja. Y cuando vemos ya, cuando empieza el entrenamiento, el perro de la noche a la mañana tiene una correa de ahogo, que se llama, que es una correa que cuando el perro se mueve hacia cualquier lado, tira de la correa y entonces se ahoga. Eso que hace que el perro se retraiga y entonces esté quieto, porque no se está haciendo daño a sí mismo. Entonces, esa correa de ahogo en ningún momento lo mencionan. Solo está vendiéndonos... Aparece. No, a todo refuerzo positivo, no, perdona, le estás dando primero una señal aversiva, le estás diciendo al perro, no te muevas, que te ahogo, y cuando no se mueve y te ahogo te doy un premio. Ya, pero es que hacía falta esa correa, sobre todo porque los veterinarios que, bueno, pues hay varias etólogas que ya han comentado en programas de YouTube que este tipo de técnicas aversivas es que van a generar más miedos y más problemas a largo plazo a esos perros, ¿no? Entonces, pues bueno, además, luego esta cosa de vamos a tratar a perros conflictivos. No, perdón, a quienes estamos tratando es a humanos conflictivos, a propietarios de perros conflictivos. Porque realmente lo que ves es, por ejemplo, una pareja que tiene un perro blue al que no han sacado nunca a la calle. Claro, es que... Ha salido de casa. ¿Y qué entonces, pretenden? Claro, tiene aversión al mundo exterior, tiene agorafobia y cuando le intenta sacar, pues ahora no puede. Pero es que llevas 3 años con ese perro en casa sin sacarlo. O sea, el problema lo has generado tú, ¿no? Claro. Entonces, pero claro, aquí es donde llega el super nani de los perros, le pone una correa de ahogo y le tira para afuera al perro y estate quieto que si no te asfixio. Hay algunos fotogramas que es que realmente se le ve a los perros las marcas de estrangulamiento en el cuello. Queríamos hablar de esto también y queríamos profundizar un poquito más en este tema y en más detalle. Hemos querido invitar a si me permites, Teresa, a pasarse por el programa a una persona que precisamente se dedica a lo mismo, al adiestramiento canino. Su nombre es Elga Figueroa, es CEO del Centro Coira y ya nos está escuchando. Elga, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. Muchas gracias. ¿Tú sabías de la existencia de este programa? Bueno, sé de la existencia de muchos de estos programas por los canales privados. Están continuamente haciendo programas sobre adiestramientos. Ahora mismo el mundo del perro está en boga. La verdad es que cada vez que sale un perro en una película o una televisión, los adiestradores nos echamos a temblar porque es cuando empezamos a tener problemas con esa raza en concreto, porque sale Malinois en una película
de héroes de guerra, sí, claro. y todo el mundo a tener Malinois Claro, en casa, claro, cuando claro. no es un perro de trabajo. Entonces, cada vez que salen este tipo de programas, la verdad es que los adiestradores temblamos por la cantidad de trabajo que vamos a tener, por cuestiones de que en muchas ocasiones la gente no se da cuenta de que es un programa de televisión, Claro. y de que ahí salen 40 minutos de lo que puede ser una sesión de adiestramiento de 3 meses o de 3 semanas. Claro, que es lo que decía Teresa, ¿no? Que decir, es que, claro, o sea, en tan poco tiempo tú no puedes hacer esto, ¿no? Y además, utilizando técnicas, que es donde quiero ir yo, Elga, yo no sé si has escuchado lo que estaba contando Teresa, las técnicas que se utilizan en este tipo de programas. No sé si eso ha quedado anticuado, si eso sigue existiendo, ¿en qué punto estamos? A ver, con lo de respecto a las técnicas, sí que tengo que decir que, por ejemplo, los adiestradores ahora mismo nos estamos viendo en el punto de mira de que tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos, claro, porque se nos echan encima en cuanto utilizamos alguna palabra en concreto, ¿vale? Por ejemplo, utilizar líder de la manada es como casi coger y... Ya. No sé, es algo muy eso. Sin embargo, muchas veces tenemos que adaptar nuestro lenguaje a el lenguaje que conocen las personas. Yo, por ejemplo, no utilizo líder de la manada, pero sí utilizo liderazgo, porque en una familia, sea esta monoespecie, es decir, una familia papá, mamá y los dos niños, o una interespecie con perros o gatos, sí que tiene que haber un liderazgo claro, que será papá y mamá, ¿vale? Porque si no ponen ellos normas en la casa, los niños hacen lo que quieren, se convierte en una anarquía, exacto. Entonces, a mí me da lo mismo que yo lo llame liderazgo, ¿vale? Y lo llame empoderamiento de los progenitores, que lo llames líder de la manada. Lo que me importa es que la familia comprenda el concepto para que ellos puedan poner freno a eso, porque en la mayoría de los casos, y como bien ha dicho Teresa, ¿verdad? Sí. Teresa, suele ser una falta de educación por parte de los propietarios, y es que nosotros no nacemos sabiendo sobre perros, tenemos que aprender sobre ellos, y la legislación hoy en día no nos obliga a tener una educación para tener un perro, ni siquiera para tener un perro PPP o un perro con una potencia de mordida alta, que de normal no muerden, pero es que si no lo socializas, no lo educas, no mantienes una norma con él, ese perro, pues igual que un cuchillo corta, pues ese perro muerde, ¿vale? No es que sea intrínsecamente malo, simplemente que tiene dientes. Y si se asusta, va a tirar a defenderse o a huir, y si no puede huir porque tiene una correa, pegará un bocado. Teresa, ¿tú tienes mascota? ¿Tú tienes perro? Bueno, yo tengo 2. Soy súper perruna. Pero eres perruna, dices, soy súper perruna. ¿Y te ha costado mucho educarles, adiestrarlos, o has seguido alguna técnica o cómo? Pues sí, es que de hecho desde que empecé a tener perros, pues ya me empecé a interesar en lo que dice mi compañera, Helga, que es en formarme, porque me di cuenta de que yo no tenía las herramientas adecuadas, no tenía nada de conocimiento sobre qué es un perro, qué edades son las necesidades de un perro, que pues lo que dice Helga de socializar, una serie de cosas que me ayudaron. Entonces empecé con varios cursos, luego también acompañé una perra un poco problemática que tuve que contar con la ayuda de unos veterinarios etólogos de aquí de Valencia, Etoclinic. Y bueno, y siempre he estado muy interesada y me leo todo lo que sale sobre este tema, porque sí que me doy cuenta de que hay como dos mundos: el mundo profesional, los adiestradores, los veterinarios, los educadores caninos, que saben perfectamente qué cosas son las que el perro necesita y le van a favorecer, y luego el resto de la sociedad que adquiere un perro, y la mayor parte de ellos no los están llevando a lo mejor por el mejor camino, ¿no? Y son 4 cositas que yo, de hecho, es que estaría a favor de que los ayuntamientos, igual que nos dicen que pues, seguramente nos pongan una tasa a los dueños de perros, que me parece maravilloso, que todos los dueños de perros nos hicieran un curso de adiestramiento básico o de comportamiento, de convivencia básica con los perros, para entender su lenguaje, qué nos dicen con el cuerpo, con la correa, con la cola, con las orejas, qué necesitan,
me hace gracia, ha dicho Helga lo de socializar, pero en el programa de Netflix hay un capítulo que hablan de que el perro tiene que socializar porque el dueño quiere recibir visitas de humanos. Es decir, convierte la socialización en que el perro tiene que conocer personas. Y lo que le pasa a ese perro, al pobre, entre otras cosas, es que no socializa con otros perros, ¿no? Que eso es algo que seguramente Helga ahora podrá confirmar que es beneficioso, igual que es beneficioso que los niños bajen a un jardín de juegos, en los parques, exacto, y que de pequeñitos empiecen a socializar. Claro, es que si vemos esto en programas de tele es lo que tú decías, ¿no, Helga? Que esto puede llevarnos a tener muchos problemas al final, ¿no? A ver, es igual que con los niños. Ella lo compara. Yo normalmente cuando hablo con particulares, con personas que tienen perros, muchas veces hago la comparativa del perro con el niño. Incluso se me han dado muchos casos de gente que ha tenido hijos. Ha sabido criar muy bien a los hijos y cuando les estás explicando lo que tienen que hacer con el perro me dicen, ay, pero si eso es lo que yo hacía con mi hijo. Digo, ya. Dice, pero lo que ocurre es que muchas veces no saben cómo trasladar esa educación que les han dado a sus hijos a su perro. Y es lo mismo, es un perro, es un ser vivo, sí que es cierto que el lenguaje es diferente y poder enseñarles comunicación. Una de las primeras cosas que les damos, por ejemplo, a nuestros clientes es les recomendamos que vean, por ejemplo, el vídeo de Turi Rugas de comunicación canina para que al menos se vayan haciendo a la idea de las señales que puede realizar un perro. También explicarles, pues por ejemplo, pues eso, cómo piensa un perro, que él no se sube al sofá porque quiera ser el más dominante, sino porque el sofá es más muñidito que el suelo. Por lo tanto, oye, si tú me dejas una vez subir al sofá, pues voy a intentar subirme todas las veces. Claro. Entonces, sí que es cierto que muchos de estos programas nos han creado una visión del perro donde nos han puesto en una confrontación con el perro, es decir, o domino yo y mando yo, o domina el perro y manda el perro, cuando la situación real no es esa, ¿vale? Pero sin embargo también tenemos que agradecer a estos programas, aunque han puesto en primera línea el comportamiento canino y la educación canina. Hace 20 años, cuando empezaron los programas de César Millán, nadie se planteaba educar al perro. Hoy en día sí que se lo plantean. El problema es eso, que son programas muy espectaculares, ¿vale? Que muchas veces tienen que condensar mucho en muy poco tiempo y que muchas veces no sabemos qué es lo que han hecho justamente antes del corte, porque hay un corte entre una escena y otra y de repente aparece... en este caso ella comentó, por ejemplo, lo de la correa de ahogo, que en realidad es la misma correa de paseo que lleva el dueño, lo único que le han puesto tipo lazo. Yo, por ejemplo, el tipo lazo lo utilizo si tengo que rescatar a un perro de algún sitio y no tengo un collar, el perro no tiene un collar, pues se le pone un lazo, se le sujeta, sin estirar, se le invita. Yo al perro no le suelo estirar, le invito a acompañarme, ¿vale? Entonces, dejo que dé los primeros pasos. Pero ya te digo que hay muchas cosas en estos programas que son malas, no te lo niego. El problema no es que sean malas, es que los propietarios que no tienen ni idea de educación canina... van a hacer eso. Exacto, sin saber qué es lo que ha llevado a hacer eso o exactamente cómo se está haciendo. Y entonces están poniendo en riesgo no solamente al animal porque le estén dando y le están creando unos problemas psicológicos, unos daños psicológicos, sino también porque el perro se va a rebelar contra ellos. Entonces es mejor jugar a favor del perro. Claro, el refuerzo positivo, perro, ¿no? Que decía Teresa y que estamos hablando desde hace tiempo, ¿verdad? Sí. El perro no va en contra nuestra. El perro lo que quiere es agradar, ¿vale? Claro. Entonces, todo lo que llevemos por medio del juego de refuerzos, sean premios apetitivos, sean chuches, o sea jugar con el perro o acariciarlo o divertirnos juntos, va a ayudar a que toda la educación y el aprendizaje que lleve el perro se le fije más y como nosotros nos divertimos con él, también estamos ayudando a una cosa y es reducir los abandonos por conducta, porque un 30% son por problemas de conducta. Entonces, lo que tenemos que fomentar es divertirnos con los perros, hablar con los ayuntamientos para que nos pongan más zonas donde podamos soltar a los perros y que socialicen y que tengan las condiciones adecuadas, fomentar las educaciones o talleres de
de educación en el perro, de comunicación canina, incluso de hacer galletas para el perro. Sí. Pero estas actividades van a hacer que la cultura en general, que todos que ahora mismo, ya te digo, este tipo de programas han fomentado el enfrentamiento de mi perro y yo. Mira, ese programa es muy bueno, me gusta mucho, es de una adiestradora inglesa, que creo que se llama Mi Perro y Yo, y ella trabaja mucho en positivo, es brutal. Seguramente algo habrá que criticarle, seguro. Pero lo que yo quiero quedar es con la parte positiva que tienen estos programas, y es sobre todo el fomento de la educación en el perro, que de 20 años a esta parte, desde que salió César Millán, se ha fomentado mucho. No había tantos adiestradores, vamos, en la vida. Pues queríamos tratar este tema y se lo agradecemos mucho a Teresa Díez, que es la que nos puso en la pista de este programa, Terapia Canina, y hemos querido tratarlo de esta manera. Teresa, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por estar con nosotros, y hasta la próxima. Cuídate mucho. La próxima, hasta luego. Adiós. Un abrazo. Y Elga Figueroa, CEO del Centro Coira, muchísimas gracias por estar con nosotros también y por arrojar luz sobre este tema, que yo creo que es bastante interesante. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a ti. Cuídate. Hasta luego. Adiós, buenos días. A golpe de micro en Plaza Radio. Con Miguel Coy.